oh Dios. Eres grande, Señor. Bendito Señor Jesús. Bendito es su nombre, oh Rey. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Tú eres grande, Señor. Porque tú eres grande. Tú eres grande. Tú eres grande, mi Jesús, grande y poderoso, solo tú, porque tú eres grande. Tú eres grande. Tú eres grande, mi Jesús, grande y poderoso, solo. Oh, te adoramos, oh Rey. Eres grande, mi Dios. Oh, sí, Señor. Te adoramos, oh Dios precioso. Porque tú eres grande. Tú eres grande. Tú eres grande, mi Jesús, grande y poderoso, solo tú. Señor Jesús. Oh, sí, Señor Jesús. Bendito eres tú, Señor. Glorioso es tu nombre, Dios. Maravilloso. Aleluya. Dele ese aplauso más fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Él es digno, Él es grande, Él es poderoso. No hay Dios como Él. Amén. Se goza, se alegra. ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? Amén. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos ha dado de compartir su palabra en esta hermosa noche. Es un privilegio glorioso, es un privilegio maravilloso, y es una responsabilidad muy grande. Pero bendecimos a Dios cuando el pastor nos dice comparte. No podemos negarnos porque sabemos que es un privilegio tan grande que el Señor nos permite y es un regalo tan maravilloso que debemos aprovecharlo cada vez que el Señor nos da este privilegio. Amén. En esta hermosa noche vamos a abrir nuestra Biblia allá en el libro de Filipenses 4:4. Amén.
Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor por su palabra. Al principio les decía si se goza, si se alegra, porque el tema de esta hermosa noche se llama regocijaos. ¿Cuántos se regocijan? ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se gozan estar en la casa del Señor? Amén. Y vamos a leer este versículo, es un solo versículo y dice de la siguiente manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Padre del cielo, te damos gracias en esta noche porque tú nos das, Señor, esta bendición de estar en tu casa, de estar en tu presencia, delante de tu pueblo, Señor, para bendecirte. Hemos venido a buscar, Señor, tu rostro, tu gracia, tu misericordia, Señor, porque te necesitamos. En esta hora te pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida. Pon palabra en nuestros labios, Señor. Que tú seas, Señor, ministrando tu palabra en esta preciosa noche y podamos, Señor, llevar en nuestro corazón una respuesta, una solución a esa necesidad o a todo lo que traigamos, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tomen sus lugares, mis amados hermanos, y acomódese. Y en esta noche, como les dije, el tema se llama regocijaos. Y vuelvo a repetir, ¿cuántos se regocijan en realidad? ¿Cuántos se alegran? Porque regocijarse es alegrarse, es estar contento, es estar feliz, porque estamos en la casa del Señor. ¿Cuántos en realidad cuando toca un servicio en la casa del Señor se pone feliz porque venimos a encontrarnos con nuestro Dios? Amén. ¿Sí se goza? ¿Sí siente paz en su corazón? ¿O venimos a la fuerza? ¿O venimos por un cumplido nada más? Yo creo que todos nos gozamos, yo creo que todos nos deleitamos. Dice su palabra: regocijaos en el Señor siempre. Amén. Y cuando dice regocijaos, siempre es todo el tiempo, es todas las veces, todos los meses del año, todo el año, no nada más cuando yo quiera, no nada más cuando tenga yo ganas, sino la palabra del Señor dice: regocijaos siempre, siempre, aún no importando lo que yo esté viviendo, no importando lo que esté pasando o lo que sucedió en el transcurso de la semana, en el trabajo, porque en el transcurso de la semana pasan muchas cosas. Amén. No sabemos qué situación trae usted, qué situación traigo yo, pero su palabra dice que nos alegremos, su palabra dice que nos regocijemos, su palabra dice que estemos felices y contentos. ¿Por qué? Porque estamos en el Señor, y en el Señor siempre va a haber la paz, la tranquilidad, la felicidad, el gozo. Y vuelvo a repetir, aunque estemos pasando por diversas circunstancias. Amén. Y en el Salmo 104 al 5, dice de la siguiente manera: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Cómo debemos de venir a la casa del Señor? ¿Qué dice? Con acciones de gracias. Por sus atrios, ¿cómo? Con alabanza. O sea que debe haber un cántico nuevo en mi vida cuando yo venga a la casa del Señor, cuando yo venga a encontrarme con mi Señor Jesucristo. ¿Cómo debe ser mi actitud? ¿Cómo debe venir mi espíritu? Con acciones de gracias, con un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque venimos a encontrarnos con nuestro Dios, porque venimos a alabar al Rey, al que vive. No venimos a ver al hermano, no venimos a hacer amistad, no venimos a encontrarnos con el hermano que nos debe, venimos a exaltar a Dios. Dice su palabra: venid. ¿Cómo hay que entrar? Con alabanza. Y día a día debe haber una alabanza, un cántico nuevo en nuestro ser, porque sabemos que su palabra dice:
nuevas son cada mañana sus misericordias. El hecho de estar de pie, el hecho de estar hoy aquí en su casa es un motivo de regocijarnos, es un motivo de alegrarnos y decir: gracias, Señor, porque puedo caminar, puedo ir a tu casa. Y el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. El salmista no dice: yo no tenía ganas, yo iba cuando quería. A veces llega a pasar, ¿verdad?, que por diversas situaciones o diversas circunstancias no podemos asistir. Pero cuando el Señor Jesucristo nos da la oportunidad de estar en su casa, yo creo que debemos aprovechar lo máximo. ¿Por qué? Porque su palabra dice: mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Mañana no sabemos qué puede pasar. Mañana puede suceder lo contrario. Mañana puede cambiar la historia y puedes decir: si el hermano ayer estaba con nosotros. Por eso su palabra dice: mejor es estar un día en su casa. Amén. Y entonces ese día que estemos en su casa, debemos de venir con esa actitud, con ese regocijo, con ese cántico, con esa alabanza. Por eso, cuando usted alaba y glorifica al Señor, alábele con todo su corazón, exáltele con todas sus fuerzas. Aunque el hermano de al lado se le quede viendo, aunque el hermano de al lado diga que usted está mal, pero hemos venido a agradar al Señor, hemos venido a cantarle a Dios, hemos venido a darle la honra a Él, porque su palabra dice: alégrate, regocíjate, sé feliz. No hay motivos para estar triste. Si hay alguna enfermedad, si hay algún dolor, si hay alguna situación complicada que estemos pasando, debemos alegrarnos, pero en el Señor. Nuestro espíritu debe estar como alegre, aunque nuestra carne esté debilitada, pero nuestro espíritu, nuestra alma debe estar como fortalecida, feliz, gozoso. ¿Por qué? Porque aquí está su presencia, porque aquí está con nosotros Él. Amén. Dice: porque bueno es el Señor, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque para siempre es su misericordia. Qué grande ha sido la misericordia del Señor con nosotros. Imagínense nada más, cuando Él nos dice: nuevas son sus misericordias. Es que día con día el Señor muestra lo mucho que nos ama, lo mucho que le hemos costado a Él, porque sí le hemos costado a precio de sangre, dice su palabra, y por eso Él muestra misericordia. Usted, cuando un hijo, si algún hijo comete algún error en la familia, comete alguna equivocación, usted no lo va a hacer de menos. Usted siempre va a mostrarle amor, cariño, siempre le va a mostrar un beso, un abrazo, un apapacho. ¿Por qué? Porque es su hijo, porque es su sangre, porque le ha costado. Amén. Así es el Señor con nosotros, manifestando su misericordia, manifestando su amor, manifestando su gracia, manifestando su compasión. ¿Y cómo no le vamos a alabar si a veces sí tenemos un carácter complicado? A veces el Señor nos ve y con nuestro carácter, híjole, pero el Señor nos ama. No por eso el Señor se va a alejar de nosotros. No por eso el Señor va a decir: ya no eres mi hijo. No, el Señor muestra su misericordia. El Señor muestra esa compasión, porque Él se ha compadecido de nosotros. Amén. Porque Él ha sido fiel con nosotros. Amén. Y cuando hablamos del amor, de esa misericordia que el Señor nos muestra día con día, nuestra alma debe estar en quieta paz. Nuestra alma debe exaltar al Señor. Nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe de glorificar al Señor. Por eso su palabra dice: regocijaos en Él siempre. Y siempre es
siempre. No un día sí, no un día no, porque Él no muestra su misericordia un día sí y un día no. Él lo muestra, dice su palabra, todos los días. Amén. Por eso, en 2 de Corintios 3:17, ese regocijo, esa alegría que el Señor provoca en nuestras vidas, nos trae libertad. ¿Cuántos son libres? ¿Somos libres? Imagínense de tantas cosas que el Señor nos ha hecho libre. Libre del pecado, libre de la maldad, libre de cosas que antes practicábamos, porque su palabra dice que antes estábamos olvidados, estábamos allá, alejados de Él, pero Él nos trajo libertad. Cuando venimos al Señor, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, entró el regocijo en nosotros, y ese regocijo y esa alegría que nos trajo libertad. Amén. Y dice 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y el Señor está hoy con nosotros. El Señor está con nosotros hoy. Su espíritu está con nosotros. Entonces usted y yo somos libres. Que no le queramos alabar, que no le queramos glorificar como Él se lo merece, eso es muy distinto. Pero aquí está Él, y si Él está, su presencia, su Espíritu Santo está en este lugar, somos libres. Libres para gritar, libres para exaltar, libres para aplaudir, libres para silbar, libres para hacer muchas cosas, para correr, para hacer muchas cosas. Amén. Esa libertad, ese gozo, ese regocijo, lo vemos con el rey David. Ese ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando llevaban el arca a la casa de David? ¿Cómo iba David? Dice que él danzaba, él remolineaba y él brincaba. Él hacía de todo, porque estaba alegre, porque estaba feliz, porque iba la presencia del Señor a su casa. Pero todo lo contrario es cuando ustedes conocen esta historia, cuando su mujer, parafraseando lo que le dice, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo, David? Oye, te ves muy mal, tú eres el rey, tú eres el ungido del Señor, y mira, ¿qué estás haciendo? Pero David le dijo, y aún me haré más vil. ¿Por qué? Porque la alegría, el gozo del Señor estaba en él. Él no sabía cómo manifestar esa alegría. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor es lo que provoca. El Espíritu de Dios, donde está, eso es lo que ocasiona libertad, lo que provoca que usted sea delante de su presencia como usted quiera, pero delante de su presencia vamos a hacer de todo, pero con orden, como dice su palabra. Amén. Porque David es lo que hacía, se regocijaba en gran manera. Qué privilegio el poder llevar el arca donde iba la presencia del Señor. Y si hoy estamos aquí y aquí está la presencia del Señor, y nosotros venimos tristes, preocupados por lo que vaya a pasar mañana, por la situación que tal vez yo traiga, no le podemos glorificar así, no le podemos exaltar. ¿Por qué? Porque no puede obrar el Señor de esa manera. Pero si usted hoy trae algo, una carga, alguna situación, despójese, sea libre, sea feliz, regocíjese delante del Señor, porque su Espíritu Santo está hoy con nosotros. Amén. Y si Él está aquí con nosotros, alábele, glorifíquele, porque Él vive y reina para siempre. Amén. Y Él, a través de ese sacrificio que le hizo en la cruz del Calvario,
Él nos sacó de un fango cenagoso. Y fango es donde hay lodo, donde está todo sucio, aquello que huele mal, aquel lugar incómodo. Y de ese lugar nos sacó el Señor. Y dice de la siguiente manera, Salmos 41, 1 al 3: toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Imagínense nada más, si no va a haber regocijo en nuestra alma, en nuestro ser, porque dice, me libró de la muerte. Pero antes de eso dice que yo corría, ¿qué? Peligro. ¿Cuántos hemos estado en algún momento de nuestra vida en un peligro? En un momento de decir, hasta aquí llegué, ya no la voy a contar. Pero el Señor dice, de ahí me rescató, de ahí me sacó y me libró ¿de qué? Me libró de la muerte. Y eso es motivo de agradecimiento. Ese es motivo de cantar, dice su palabra, un himno, un cántico, una alabanza, una adoración, una exaltación. Porque recuerde lo que dice su palabra. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Fíjese nada más, cuando meditamos en este texto, o sea, ¿qué vio el Señor en nosotros para que nosotros fuéramos sus hijos? Si Él tenía un pueblo especial, Él vino a un pueblo especial, un pueblo que Él formó, que Él eligió, que era un pueblo que Él dijo, este es mío, esto es mío. Pero su palabra dice, pero ellos no le recibieron. Ellos no quisieron aceptarle, ellos no quisieron reconocerle como Señor y Salvador. Ellos lo rechazaron. Ese pueblo, esa nación lo rechazó al Señor. Y entonces el Señor, al ver ese rechazo o ese alejamiento de Él, el no aceptarlo, Él nos volteó a ver a nosotros, a un pueblo gentil, a un pueblo sin esperanza, a un pueblo que no tenía futuro, a un pueblo que estaba alejado, lejos, separado, y nos dio ese privilegio, nos dio ese don. Su palabra dice de ser hijos, coherederos, herederos y coherederos de la gracia del Señor. Amén. Entonces, a veces el cristiano o el pueblo no entiende o no comprende. Soy hijo de Dios, soy ese pueblo que el Señor adoptó. A veces no nos la creemos, y el Señor tenga misericordia de nosotros, porque en realidad sí somos sus hijos. A veces tenemos que ver las cosas para creer, pero no es así. Si Él nos dijo, mi hijo eres tú, es que yo soy su hijo. Y es que si yo soy hijo del Señor, entonces, Padre, gracias porque soy tu hijo. Y debe surgir de nuestro ser ese agradecimiento, esa alabanza. ¿Cómo no le vamos a cantar si no teníamos esperanza, mi hermano, mi hermana? No estábamos en ese plano, pero el Señor en su bendita misericordia nos dio ese don, ese regalo, porque dice, toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Aceptó. El Señor no nos rechazó. Y cuando a Él clamamos, y cuando a Él venimos, y cuando a Él le dejamos en sus pies, le dejamos en su presencia,
todos esos ruegos, Él no los rechaza. Dice que Él, a un corazón constrito y humillado, ¿no lo qué? Amén. Entonces nosotros tenemos esa seguridad de que al venir a su presencia, nuestros ruegos van a ser escuchados. Nuestra súplica, lo que traigamos, ¿por qué? Porque Él nos ama. Y al ser escuchado, ¿cómo se siente usted? Cuando un personaje importante en esta tierra, usted va y le pone una petición. Usted trata de acercarse a ese personaje, sea quien sea. ¿Usted se siente feliz, sí o no? Aceptó mi súplica, mi petición que le mandé a esta persona. ¿Se siente usted alegre? ¿Cuánto más hay que alegrarnos con aquel que oye, con aquel que resuelve nuestros ruegos? Amén. Y entonces debe de ¿qué? Mostrar el cristiano. ¿Qué debe mostrar el cristiano? Alegría, gozo, felicidad. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios grande. Amén. Y esa alegría y ese gozo, ese regocijo, a través de ese gozo y regocijo, el Señor quitó nuestra aflicción. El Señor quitó nuestra angustia. Allá en Salmos 31:7 dice de la siguiente manera: tu bondad me llena de alegría, pues me viste sufrir y me cuidaste. Santo Dios, imagínense nada más. Cuando nosotros estamos angustiados por algo que nos esté pasando, cuando nosotros estamos preocupados, cuando decimos ya no hay solución, su misericordia del Señor se hace presente. Su misericordia del Señor se hace evidente en la vida del cristiano. Amén. Porque dice que esa misericordia quita toda angustia y quita toda aflicción. ¿Se ha sentido usted afligido algún día? ¿Se siente bonito? ¿Verdad que no? Esa angustia es pesada, es fea, porque hace que el ser humano esté cabizbajo. Lo que esté pasando, pero siempre el ser humano, porque somos humanos y el Señor entiende nuestra condición de humano, que va a haber momentos en los cuales vamos a estar afligidos, vamos a estar angustiados. Pero si venimos al Señor y ponemos las cosas en sus manos, el Señor va a traer libertad. El Señor nos va a llenar, dice, de alegría, porque tu bondad, tu misericordia, dice su palabra, nos llena de alegría, porque Él ve nuestra aflicción y Él cambia todo lo malo por algo nuevo. Esa tristeza por esa aflicción, el Señor la transforma ¿en qué? En alegría. Amén. Y Él está en medio nuestro cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando estamos agradecidos con Él. Dice Mateo 18:20: porque ahí donde están 2 o 3 de ustedes, dice, porque ahí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Amén. Y aquí no habemos 2 ni 3. Entonces, si Él está en medio nuestro, como decíamos hace rato, ¿por qué no glorificarle? ¿Por qué no exaltarle? ¿Por qué no darle toda la honra y toda la gloria a Él? Porque Él se la merece. Amén. Él está hoy en medio nuestro. Entonces, su presencia debe provocar en nosotros esa tranquilidad. Su presencia debe provocar en nosotros esa paz, porque esa paz no nos las da el mundo, solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos anhelar su presencia, debemos anhelar su Espíritu Santo, para que ese gozo no se apague, para que ese gozo esté siempre en nosotros. Debemos siempre buscarlo con afán, con ese
con esa ansiedad. Cuando tenemos necesidad de algo, nosotros lo buscamos de la manera que sea necesario, pero lo buscamos y lo logramos. Y cuando obtenemos eso, nos sentimos satisfechos. Y cuando tenemos lo que anhelamos, lo que deseamos, nos sentimos satisfechos, tranquilos. Nos sentimos relajados, por decirlo así. Y así es la presencia del Señor con nosotros. Si Él está en medio de nosotros hoy, busquémosle, anhelémosle, glorifiquémosle, porque Él es Dios y su Espíritu Santo lo va a llenar todo. Amén. Él, a través de esa alegría, nos ha vestido y nos ha puesto una corona. En Isaías 61:10 dice: mi Dios me llena de alegría, su presencia me llena de gozo. Él me dio salvación y me trató con justicia. Entonces, ¿de qué nos llena el Señor? De alegría. ¿Y nos llena de qué? De gozo, su presencia. En su presencia dice su palabra que hay plenitud de gozo. ¿Y por qué a veces venimos tristes, enojados? A veces ni nos soportamos nosotros mismos. Pero cuando llegamos a la casa del Señor, donde nos encontramos con Él, donde Él mora, donde Él habita, donde su presencia está, lo llena todo, dice su palabra que Él nos llena de alegría, de esa felicidad. Fíjese, hay una felicidad que la da los recursos, los bienes, las propiedades. Una felicidad que da el mundo allá afuera es solamente una ilusión. Te proponen algo y te dicen: aquí te va a ir bien, todo va a estar bien, no necesitas congregarte, no necesitas buscar a Dios, no necesitas estar todos los días en la iglesia con los hermanos o con tus hermanos. Y se prometen muchas cosas allá afuera, y aparentemente, si lo vemos del lado terrenal, humano, dice uno: no, pues qué felicidad, qué alegría, ¿no? Aquí sí se la pasa uno bien, se la pasa uno mejor que allá en la iglesia. Y no es cierto. Cuando entra el ser humano en ese ámbito, cuando entra el ser humano en ese lugar donde aparentemente está todo bien, y te das cuenta que la realidad es otro. La felicidad que promete el mundo o las malas compañías, nos damos cuenta y dice uno: no es cierto. Cuando pasan los días y entramos en conciencia, decimos: no es cierto, nada de esto me satisface, porque el alma tiene que ser llena, pero no de las cosas de allá afuera, no de las cosas que nos prometen todos los días, porque día a día hay quienes provocan o quieren arrastrarnos a esa alegría falsa, a ese gozo aparentemente bueno. Pero si nos damos cuenta en su palabra, ese gozo se va, se desaparece. Y cuando uno viene a la casa del Señor, viene uno con una necesidad tan grande, porque dice uno: que lo de allá afuera, híjole, yo lo veía de una manera y lo de aquí es algo distinto. Algo que realmente, cuando sentimos el abrazo del Señor, cuando empezamos a sentir esa misericordia de Dios en nuestra vida, empieza a surgir la alegría, empieza a surgir algo nuevo
que solamente nuestro Señor Jesucristo lo puede dar, que solamente nuestro Padre Celestial lo puede llenar. Su presencia nos llena, su presencia empieza a llenar nuestras vidas y empieza a cambiar. Y podemos decir, solamente en Dios está la paz, la alegría y la felicidad, porque la paz que da el mundo no es nada bueno y desaparece en un instante, pero la paz que da nuestro Dios permanece para siempre. La alegría que da nuestro Señor Jesucristo está siempre ahí, pero siempre y cuando nosotros también no descuidemos esa comunión, esa intimidad con Él. Esa relación con Él debe ser constante para que el gozo del Señor esté siempre en nuestro ser, para que su presencia provoque todos los días gozo y alegría en nuestras vidas. Amén. Y sobre todo en nuestra alma, porque nuestra alma necesita exaltar al Señor, nuestra alma necesita glorificar al Creador del cielo y de la tierra. Amén. Y esa alegría, como volvemos otra vez a repetir, solamente nuestro Señor Jesucristo la da y cambia todo. Amén. Y hay un riesgo de que el cristiano, el Hijo de Dios, pierda su paz, pierda ese gozo, pierda ese regocijo, pierda su felicidad. Y sí, cuando nos ponemos a pensar, ¿por qué? ¿Por qué el hermano ya no es igual? ¿Por qué el hermano llega a pasar? El hermano antes era muy alegre, o era una persona estupenda en la casa del Señor, pero cuando ves a un hermano, a dos o a varios hermanos ya no igual como antes, uno se pone a meditar y dice, ¿pero por qué? Y la palabra del Señor nos dice que ¿por qué se pierde el gozo? Y el gozo se pierde precisamente porque el cristiano o el ser humano le da lugar al pecado. Amén. En Isaías 59:2 dice, por la maldad de ustedes los ha separado de Dios, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Imagínense nada más. Esto está tremendo, porque cuando el ser humano le abre la puerta, el creyente le abre la puerta al pecado, dice la palabra del Señor que el pecado está a la puerta, siempre está acechando, siempre está ahí tocando, siempre está ofreciéndote, siempre está a disposición. Y cuando el creyente, el Hijo de Dios, le abre tantito la puerta al pecado, llámese como se llame, se empieza a ir de a poco en poco esa alegría, se empieza a alejarse de a poco ese gozo que tenías o ese gozo que teníamos. El Señor tenga misericordia de nosotros, amén. Y dice su palabra que la maldad de ustedes los ha separado. Imagínense una separación. Su palabra dice, la palabra del Señor dice, separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Aquí nos damos cuenta que el pecado es terrible, porque alejarse de la presencia del Señor o alejarse de Dios, lo vamos a perder todo. Y yo creo que aquí no queremos perder nada. Al contrario, queremos que el Señor esté todos los días con nosotros. Ese es el anhelo, ese debe ser nuestro anhelo. Pero volviendo al tema, el cristiano no debe, o el creyente no debe darle cabida al pecado. ¿Por qué? Porque Dios ya no va a escuchar tus oraciones o tus ruegos. ¿Por qué?
porque estamos en maldad. Dice su palabra, sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos. Imagínense nada más, cuando ya no nos ponen atención, a veces nos molestamos, a veces actuamos de diferente manera, pero ¿por qué ya no me escuchan? Porque a veces no somos personas agradables, hablando en lo humano, pero ya cuando lo trasladamos a lo espiritual y nosotros clamamos a Dios, pero Dios ya no me oye, ya no me escucha. Voy a la iglesia, yo canto, yo oro, yo adoro, yo exalto al Señor, yo dirijo, etcétera. Pero si hay pecado, el Señor dice su palabra en esta versión que Él tapa sus oídos, los cierra. ¿Por qué? Porque el pecado no es grato en la vida del ser humano. El pecado es algo horrible, algo que huele mal, y algo que huele mal no te vas a acercar a él. Algo que está descompuesto no te vas a acercar a él. Es así en la vida del creyente, del cristiano. Aunque digamos, yo me reúno, yo me congrego, yo hago esto en la iglesia, pero si hay maldad, si hay pecado, el Señor no va a escuchar. El Señor se va a alejar. El Señor no va a estar ahí. Pero si nosotros cambiamos nuestra actitud, le cerramos las puertas a la obra de la maldad, el Señor siempre está atento y siempre va a estar cerca para escuchar nuestros ruegos. Amén. Él siempre va a estar ahí con nosotros. Y otro motivo por el cual se pierde el gozo o se aleja el gozo de nosotros es lo que dice allá en Efesios capítulo 4 versículo 30 y 31. Dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán librados del pecado. Dejen de estar tristes, enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Bendito Dios. Fíjese nada más, esto sí está interesante. El cristiano pierde el gozo o ya no hay alegría en nuestro ser. ¿Por qué? Por esto. Dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En otra versión dice: no contristáis al Espíritu. ¿Y qué es lo que hace que se contriste el Espíritu de Dios y ya no esté en nosotros y se aleje ese gozo, esa alegría, esa paz en nuestro ser? Dice: dejen de estar ¿qué? Tristes. Uno, enojados. La palabra dice: airaos, pero no pequéis. Es muy natural que el ser humano se enoje, pero aquí la cosa es saber controlar, saber equilibrar las cosas. No se enojen. Dice: no griten. Amén. A veces cuando queremos las cosas así rápido, y nos desesperamos y gritamos y apúrale y córrele porque ya quiero las cosas así de ya. No debemos de ser así, y menos con nuestros hermanos en la fe, y menos con los que amamos, con los que glorificamos su santo y bendito nombre, porque somos hijos de Dios. Dice: no griten ni insulten, o sea, no faltar respeto, porque si no, una persona que le falta el respeto a alguien, no te le acercas, ya no lo quieres igual como al principio. Entonces dices tú: no, esta persona no me conviene, no conviene tener amistad con él porque anda insultando, me anda diciendo de cosas. Y no, esa persona hace que tú te alejes,
Amén. Dice, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Bendito Dios. Yo creo que aquí estamos los hijos de Dios, pueblo consagrado a Dios. Eso, dejen de hacer el mal, me habla de que pueda que sí haya gente que haga lo malo, de que lo hay, pero yo siento o yo creo que en esta casa no hay gente que haga el mal, sino gente que hace el bien, que ama, que alaba, que glorifica, porque el pueblo del Señor es ese, el que hace el bien, para que esa alegría esté en nosotros y no se vaya. No hagamos estas cosas, dice el Señor. No hagan estas cosas para que el espíritu no se contriste, no se vaya, y para que el gozo del Señor esté en nosotros. Nosotros debemos de erradicar eso de nuestra vida. Debemos de alejarlo, echarlo fuera, si es que hubiese alguna de estas cosas en nuestras vidas. Y el gozo del Señor permanecerá siempre en nuestro ser. Y el gozo del Señor está en nosotros. Esa alegría, ese regocijo provoca que el gozo del Señor esté en nosotros. Allá en Juan 15, 10 al 11 dice: si obedecéis todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Aquí tenemos algo muy especial. Si nosotros debemos o queremos tener esa alegría, esa felicidad, ese regocijo, como lo dice su palabra, dice que debemos nosotros de amar siempre su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Dice, si obedecen, si hacemos las cosas bien, si hacemos lo que está escrito en su palabra. En su palabra dice que nos amemos los unos a los otros. Pero a veces hay que ser bien sinceros en esto. A veces cuando venimos a la casa del Señor, no falta aquel que diga: este hermano me cae gordo, me cae gorda, este hermano es así, así, yo por qué lo voy a saludar, yo por qué. Dice el Señor, dice que debemos amarnos. Y amarnos es cumplir su palabra, porque es un mandamiento, es algo que está escrito en su palabra, que nos amemos. Y si nos amamos es porque hay gozo, es porque hay alegría. Tú te alegras, ¿por qué? Porque te encuentras con un hermano que es también hijo de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor, y todo el pueblo que se acerca a alabar al Señor, y tú te encuentras con el hermano que te llevas bien, ¿cómo te sientes? Te alegras, lo felicitas, le das una sonrisa, un abrazo, y le das una palabra. ¿Por qué? Porque qué gusto verte, qué gusto de tenerte aquí. ¿Por qué? Porque usted está cumpliendo algo que dice su palabra. Dice: si obedecen todo lo que yo les he mandado. Y si nosotros obedecemos a su palabra, y si nosotros ponemos en práctica su palabra, dice: los amaré siempre. Y el Señor no nos ama un día sí, un día no. El Señor nos ama todo el tiempo. Y no importando cómo seamos, no importando la manera de cómo nos comportemos. A veces damos gracias, a veces no damos gracias, nos levantamos corriendo, vámonos al trabajo porque se me hizo tarde. Muchas cosas. A veces ponemos de pretexto: no me dio tiempo, dale gracias a Dios. Pero el Señor no por eso no nos va a amar, no por eso no nos va a bendecir. Al contrario, dice: los amaré siempre, les daré mi amor siempre. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque Él nos ha amado. Amén. Porque dice su palabra, porque yo le obedezco en todo. El Señor obedeció a su Padre en todo. Y si nuestro Padre Celestial, obedeció en todo,
Entonces nosotros debemos obedecer en todo, no nomás lo que nos convenga, no nomás lo que a mí me interese, lo que a mí me acomode, sino debo obedecer en todo. Amén. Y su palabra sigue diciendo: y les digo todo esto para que sean felices, para que seamos felices, no vivir amargados. ¿Usted se ha topado con gente que vive amargada o que es amargada? No es grato relacionarse con ese tipo de gente, pero su palabra dice del Señor Jesucristo: les digo todo esto para que sean felices. ¿Como quién? Como yo. Mi Señor Jesucristo, nunca vemos en su palabra que diga Él estuvo de malas, Él estuvo acongojado, Él estuvo enojado con sus discípulos o con cierta persona. No, dice su palabra: felices como yo. Para que el gozo del Señor esté en nosotros, debemos estar siempre felices, siempre alegres, siempre gozosos. Pero estoy atravesando esto, pero estoy pasando esto, sí, terrenalmente, humanamente, sí, pero nuestra alma debe estar feliz. Nuestra alma debe estar mostrando esa alegría, esa felicidad, porque nosotros somos ese pueblo que es feliz todo el tiempo, que está de buenas todo el tiempo, aún donde estemos, donde quiera que estemos, porque su presencia va con nosotros. Amén. Y eso provoca el Señor Jesucristo, su presencia, alegría, felicidad, gozo. Amén. En Lucas 10:20 el Señor nos dice: sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro de los cielos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están seguros de que sus nombres están escritos en los cielos? Amén, porque esa es la felicidad, eso es lo que debe provocar la alegría, la verdadera felicidad. Imagínense que el Señor descendiera y le diga a usted personalmente: mi hijo, mi hija, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo se comportaría usted? ¿O cómo nos comportamos? ¿Cómo deberíamos actuar? Y esa es una verdadera realidad. Debemos creerlo, porque tenemos que creerlo, que nuestros nombres están escritos, y eso debe provocar alegría, felicidad, espiritualmente hablando. Porque mucha gente, como lo vuelvo a repetir, mucho pueblo no lo cree, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Los apóstoles, los discípulos venían contentos, felices, porque los demonios se sujetaban, porque los demonios salían, los enfermos eran sanados, se levantaban los cojos, en fin, infinidad de gente que ellos habían hecho el bien en sus vidas a través de mi Señor Jesucristo, y ellos venían felices al Señor. Y el Señor les dijo esto: no se alegren por eso, no se alegren que los malos espíritus le obedecen a ustedes. No, eso es bueno, sí, yo lo prometí, yo se los prometí en mi palabra que eso pasaría. ¿Por qué? Porque ustedes tienen poder y autoridad. Eso es algo que ya está garantizado en la vida del cristiano, del que busca a Dios. Pero que no sea tu felicidad eso, que no sea tu felicidad lo terrenal, lo material, lo que tengas en esa tierra. Que tu felicidad, que tu alegría sea que estemos inscritos en ese libro glorioso que es allá en los cielos. Amén. Y no sé si ustedes se acuerdan de Pablo y Silas. Pablo y Silas fueron encarcelados. Ustedes saben bien este pasaje bíblico, un pasaje donde yo lo estaba leyendo hace rato y digo: Señor, qué tremendo es cuando el pueblo es azotado. Y Pablo y Silas fueron azotados, fueron golpeados, y no por andar de carambas por otro lado, no, fueron azotados. ¿Por qué? Por llevar la palabra, por predicar, por anunciar las buenas nuevas del Señor.
Y llegando a este versículo, dice, después de que los encarcelaron, después que los llevaron ahí hasta lo más profundo de la cárcel, lo más oscuro, dice que cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas. ¿A quién? A Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. Y acababan de haber sido azotados. Ellos no estaban de malas, ellos no estaban enojados. ¿Cómo es posible que yo soy un gran predicador? ¿Cómo es posible que yo soy un gran siervo? No, ellos estaban contentos. Ellos estaban felices porque estaban cantando por haberlos golpeado, pero haberlos golpeado por predicar, por anunciar. Supongo que en su cuerpo tenían heridas. Estaban adoloridos porque un golpe, ¿qué te provoca? Que estés, híjole, no estés cómodo. Y luego en una cárcel, peor tantito. Entonces Pablo y Silas estaban en esa situación, golpeados, azotados. Pero dice que a la medianoche ellos oraban y cantaban. Ellos no estaban pues diciendo, pues, oye Silas, no es posible, ¿cómo que el Señor nos tiene aquí si nosotros ve anunciando su palabra, ve cómo nos pagan, cómo nos tratan? No, ellos, esta situación les trajo regocijo en su ser, porque ellos sabían a quién servían, sabían que sufrir por el Señor trae gozo, trae alegría. Sabían que ese regocijo o esa alegría nadie se los iba a quitar. Nadie nos puede quitar ese gozo cuando nosotros estamos en el Señor. Así venga lo que venga, así pase lo que pasa, acontezca lo que acontezca, nosotros debemos estar felices, porque Pablo y Silas nos dan un ejemplo. En esta tierra a veces no nos puede pasar nada, porque luego vamos y reclamamos, y a veces le reclamamos al Señor, pero su palabra nos dice ¿qué debemos hacer? Orar y cantar alabanzas. Debe de surgir en nosotros esa alegría, esa felicidad. Se debe de manifestar realmente el verdadero Hijo de Dios. Es aquí donde se debe surgir el cristiano. Debe surgir aquel que alaba y que le sirve a Dios de todo su corazón, aún en la adversidad, aún en este momento complicado. ¿Y qué dice su palabra? Mientras los otros prisioneros los escuchaban. Y la gente de afuera se va a dar cuenta. La gente de allá afuera va a decir, bueno, pero si este está atravesando por esto, esto le está pasando, le pasó esto, le sucedió esto, ¿cómo es posible que todavía alaba a Dios? ¿Cómo es posible que todavía le sirve a Dios? ¿Cómo es posible que todavía va a la iglesia a cantar, a danzar, a predicar, a muchas cosas? Porque sabemos que el Señor Jesucristo está con nosotros. Amén. Ese es el gran recurso que tenemos. El gozo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo quiero pedirles, hermanos, que nos pongamos sobre nuestros pies. Y en esta noche voy a pedir que leamos el Salmo 16, capítulo 1 al 10. Amén. Y todo lo vamos a repetir, todo lo vamos a leer, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La alegría, usted no se sienta triste, usted no se preocupe, el Señor tiene el control de todas las cosas y Él obrará de una manera sobrenatural. Amén. Dice el Salmo 16. Amén. Cuídame, Dios mío, todos, porque en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres
Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no vamos a ser feliz si Él es bueno con nosotros? Si Él ha sido fiel con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque tú eres siempre el que nos hablas a nuestro ser. Señor, que nunca abandonemos, Señor, tu presencia. Y ese gozo, Señor, que tú provocas en nuestras vidas, siempre, Dios mío, esté presente, no importando, Dios mío, cuál sea nuestra situación. Aleluya, Dios mío, gracias. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No te